Bueno, empecemos. Bueno, buenas tardes a los que no vi. Sí, el trabajo práctico todavía no lo hice, así que calculo que mañana lo voy a subir, así lo pueden ver antes. Sí, chicos, hoy, la persona que está preguntando, hoy voy a dar horarios, así que cuando veamos la parte de horarios, si eventualmente queda una duda, volvemos por el tema de administrar un horario. Así que sean pacientes. Bueno, como les dije, hoy vamos a ver dos temas, medidas de seguridad y inscripción y honorarios en el proceso sucesorio. Y le voy a mostrar, compartiendo pantalla, si me sale, constancias de expedientes, porque bueno, nosotros cuando efectivamente estábamos físicamente en la facultad, le llevábamos siempre que veíamos procesos sucesorios y sucesiones. Usted tiene que saber que todos los procesos judiciales, excepto el fuero de familia, los expedientes son públicos. Cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano, cualquier parte o abogado se puede presentar a una mesa de entrada y solicitar ver un expediente, ya sea con fines educativos o bueno, con intenciones de saber en qué estado está el expediente, o incluso pues se tienen que presentar para saber si es conveniente o no. Hoy por hoy igualmente con la MEB está todo digitalizado, así que no haría ni falta presentarse físicamente en un juzgado, pero ustedes saben que tienen esa facultad. Obviamente que seguramente los chicos de la mesa central le van a preguntar si es parte, no es parte, si es interesado, pero amén de esa consulta, si el cliente no es reservado, ustedes podrían ver cualquier sucesión, entonces por ende, de que nosotros hoy voy a compartir cierta parte de los expedientes, como lo haríamos si estuviéramos en la facultad, en el edificio, con el expediente que llevábamos. Bueno, medidas de preliminares. Si ustedes ven el trabajo que nosotros oportunamente subimos al campus, y si ustedes se fijan efectivamente en el código de procedimiento, parecería que, digamos, parecería no, el único artículo que efectivamente en el código de procedimiento que habla de estas medidas de conservación o de seguridad es el artículo 725, ¿bien? El cual es muy cortito y dice, le voy a leer la primera parte, por la segunda parte, perdón, los dos primeros artículos, por el tercero, lo vamos a ver más adelante, trae ejemplos que se han quedado muy cortos en lo que es la práctica, ¿bien? Establece, el juez hará lugar o denegará la apertura del proceso, bueno, eso no importa. Lo importante, a petición de parte interesada o de oficio, esto es importante, en su caso, el juez dispondrá las medidas que considere convenientes para la seguridad de los bienes y documentación del causante. Esto también es muy importante, porque no es exclusivamente sobre los bienes, y después lo vamos a ver más adelante, sino que puede ser documentación. ¿Qué ejemplo importantísimo de documentación poseemos? El testamento. Si yo no tengo en mi poder el testamento, bien, y eventualmente yo sé que el testamento lo tiene algún heredero, lo tiene un tercero, obviamente no estamos hablando del supuesto, el típico caso de la escribanía, porque sabemos que ahí está resguardado, pero bueno, lo que hablamos en martes, un testamento hológrafo, que efectivamente tiene todas las desventajas en cuanto a que se puede perder, lo pueden robar, se puede, digamos, destruir, lo que fuere. Bien, estas medidas de seguridad y conservación que yo estoy señalando no son únicamente para los bienes, digamos, los bienes delictos que deja el causante, las cosas que deja el causante, sino que puede ser documentación. Como le voy a repetir, un testamento puede ser documentación, acciones que estén de una sociedad, que estén físicamente en poder de alguien, amén de que tienen obviamente otro resguardo. Pero bueno, cualquier documentación, puede ser cartas que ustedes tengan o que quieran mantener de un abuelo, de un padre. Hay muchísimos tipos de documentación y con un ejemplo ya basta, pero bueno, para que sepan que es un poquito más amplio el espectro de lo que nosotros entendemos como cosas. Bien, siguiendo el trabajo, ustedes van a ver que dice efectivamente, habla del artículo 725, pero antes dice que hay tres tipos de medidas, digamos. Están las conservativas propiamente dichas, bien, lo que intentan es conservar, proteger, determinar cuáles son los bienes. Después tenemos las que van en contra del patrimonio del causante, estas son más asimilables a medidas cautelares, ¿bien? Y después tenemos las medidas preliminares que van
acá en el trabajo las apuntan directamente a lo que es, digamos, la conservación del testamento, pero puede haber un montón de medidas preliminares. Obviamente, el caso es el típico, el de la existencia o no de testamento, pero puede ser que, no sé, ustedes sepan que X persona tiene documentación que le puede llegar a servir para determinar si es accionante, posee acciones de una sociedad. Bueno, por intermedio de las medidas preliminares del proceso de conocimiento, pueden llegar a hacerse esa documentación en el marco de un sucesorio a los fines de poder el día de mañana denunciar ese bien. Bien conocido como, digamos, como patrimonio del causante, no bien físico. Bien, porque las acciones efectivamente pueden estar documentadas, pero puede ser que no. Bien, después habla, bueno, empieza a hablar cuál es la naturaleza de este tipo de medidas, y dice que esencialmente son precautorias, que tienen efectivamente a conservar, individualizar los bienes relictos del causante, y, a ver, tiene un fundamento o su principal función es conservación. ¿Conservación de qué? Reitero, de todos esos bienes que yo puedo llegar a conocer, como no. Puede haber un montón de bienes que no conozco, y puedo llegar a solicitarle al juez medidas a los fines de no solo determinarlos, sino también que actúe una vez determinado para, digamos, de alguna forma cuidarlos, bien, conservarlos. Bien, importante, todas estas medidas de conservación son sobre el patrimonio del causante. Yo no puedo pedir medidas de conservación sobre bienes que pertenecen a terceros o que efectivamente no tengan relación con el proceso sucesorio. Acá únicamente lo que establece el 725, estas medidas de conservación son sobre los bienes relictos del causante. ¿Bien? Y efectivamente, a ver, lo que pide, digamos, este artículo es que de alguna forma yo tenga que, y esto lo vamos a ver más a fondo, denunciar, primero, fundamental, y algo que capaz que yo me olvidé el otro día no me acuerdo si lo dijo o no, pero bueno, es importante siempre refrescarlo. Yo cuando pido un administrador en el marco de un proceso sucesorio, siempre, pero grábenselo, siempre tengo que denunciar la existencia de bienes. ¿Bien? Siempre. Si encima de denunciar la existencia de bienes digo cuáles son, mejor. Porque, ¿qué pasa? Y esto justo porque se dio hoy en el marco de un proceso que salió hoy en el juzgado. Si ustedes como abogados se presentan en una asociación y solicitan efectivamente la designación de un administrador o que se fije la audiencia a los fines de intentar llegar a un acuerdo para establecer quién va a ser el administrador sucesorio, si ustedes no denuncian la existencia de bienes, el juzgado o vamos a hablar propiamente dicho, este juzgado, el juzgado 15, se la va a desestimar. ¿Por qué? Porque el administrador cumple funciones a los fines de administrar justamente bienes. Si yo no denuncio bienes, a menos de que, como dijimos en la parte personal, no tengo por qué denunciarlos, pero si yo pido que efectivamente se establezca a alguien como administrador, primero tengo que denunciar que existen bienes para administrar, si no, de bien innecesario. Entonces siempre acuérdense, cuando van a pedir administrador, denuncia los bienes. No tiene que acreditar la titularidad del bien, denunciarlo. Ya con denunciarlo, mira, hay una casa, hay un comercio, hay un auto, listo. Después, cuando entramos a la faz patrimonial, ahí sí van a tener que acreditar que efectivamente el bien está en cabeza de causante. ¿Bien? Bueno, requisitos comunes a este tipo de medidas. Fundamentalmente, y obviamente como la gran mayoría de cuestiones que acaecen en la sucesión, es la comprobación de la muerte, obviamente, de esta persona a la que estamos señalando que posee bienes. Certificado de defunción, fundamentalmente. Tengo que evitar la muerte de esta persona y denunciar que tenía bienes. Importante, yo siempre estoy hablando acá en el marco del proceso sucesorio, pero puede ser que estas medidas de conservación se den antes del inicio del proceso sucesorio. Y acá, para que hagan una comparación con, ustedes cuando vieron seguramente práctica 1, vieron proceso de conocimiento, saben que en el proceso de conocimiento, estoy hablando de un proceso sumario, un cobro, lo que fuere, cobro sumario, ordinario, sumarísimo, ustedes saben que siempre en el marco de un proceso de conocimiento, antes del inicio, ustedes pueden pedir una medida cautelar una vez iniciado, o antes del inicio de dicho proceso, pueden pedir una medida cautelar.
Ahora vamos a ver más adelante que tiene digamos, tiene un elemento que es muy peligroso, que es la caducidad de dicha medida si yo inicio la acción principal, ¿no? Pero bueno, ustedes lo pueden pedir. Acá lo mismo. Acá yo antes de iniciar el proceso sucesorio puedo iniciar un proceso autónomo a los fines de conservar bienes del causante. ¿Bien? Lo pueden llegar a poner bajo, digamos, el paraguas de una medida cautelar, ¿bien? Porque no deja de ser un tipo de medida cautelar. Pero ahora más adelante también vamos a ver que tienen diferencias. Tengo que denunciar efectivamente que hay un riesgo en cuanto a dicho bien que yo estoy intentando conservar. Porque si yo únicamente inicio el proceso sucesorio y denuncio efectivamente, obviamente, cuando inicio el proceso sucesorio estoy denunciando la muerte de una persona. Denuncio que hay bienes, ¿bien? Pero esos bienes yo los tengo en mi poder, efectivamente y soy el único heredero, supongamos, o son varios herederos, pero están todos de acuerdo, bien, yo no voy a tener que establecer medidas de seguridad o de conservación en cuanto a los bienes, porque en principio yo ya los tengo en mi poder, bien, o yo ya he establecido contacto con los mismos, entonces no hay ningún riesgo. Fundamentalmente estas medidas de conservación y de seguridad se dan cuando hay algún tipo de, digamos, miedo a que suceda algo con esos bienes, que se destruya, que se deterioren, que alguno tome la posesión en forma indebida, bien, lo que puede llegar a estar pasando. Otra cuestión también importante, si yo tengo ya un administrador designado, en principio esa va a ser la tarea del administrador, no es que, a menos de que lo puede pedir cualquier heredero, pero fundamentalmente esa es la razón de la designación de un administrador, eso va a tener que hacer cargo, entre comillas, de velar por el bien de los bienes delictos. Bien. Otro problema también que se da muy comúnmente es, si como, a ver, supongamos, como yo le decía el ejemplo del otro día, tenemos 3 herederos, no se dio por unanimidad el pedido. Ahora voy a aclarar un temita en cuanto a la unanimidad que yo dije el otro día, porque me hizo una pregunta una compañera, si no me equivoco es Abril. Cuando ustedes ven el trabajo, si prestan atención, cuando yo dije efectivamente que la designación por unanimidad, el juez no podía, digamos, apartarse de dicha situación, ustedes van a ver que tiene un asterisco. Si mal no recuerdo, decía punto 14. Bien, cuando ustedes lean un trabajo, lean efectivamente, obviamente, todo el contenido, pero siempre tengan en cuenta que esas llamaditas, esos numeritos, son notas al pie. La nota al pie decía, obviamente, Falcón, tratado. Ustedes, no, obviamente, no tienen por qué tenerlo en su poder ni saber. Pero bueno, esa cuestión de unanimidad está tratado en el Tratado de Derecho Procesal y Comercial del doctor Falcón, ¿bien? Uno de los procesalistas más importantes que tenemos en Argentina. Y lo que él señala, bien, y que capaz que yo no llegué a explicarlo, no lo recuerdo, lo que él señala es que cuando efectivamente todos los herederos están de acuerdo y con unanimidad eligen a uno de ellos a los fines de ser administrador, bien, el juez ya anticipa no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el juez actúa y designa a un administrador cuando hay conflicto, digamos, entre los herederos o no se ponen de acuerdo. Ahí es donde actúa el juez para dirimir la cuestión. Si no, no. Si hay unanimidad, vaya y pase. O sea, el proceso voluntario, que no tiene conflicto, que no tiene contradicción, si están todos de acuerdo, lo único que va a hacer el juez es darle, digamos, esa facultad en forma, digamos, explícita o expresa a los fines de que pueda eventualmente hacerlo valer ante terceros. ¿Bien? Hace esa salvedad porque cuando contestaba la pregunta me quedé regulando por las dudas y el resto le había quedado claro eso. Bueno, dice también, bueno, prueba el derecho del solicitante. Siempre, obviamente, el que solicite, en principio debe ser efectivamente un heredero o un pretenso heredero. Ustedes acuérdense que hasta el declaratorio del heredero, todos los que se presentaron a hacer valer su derecho son pretensos herederos. Una vez que se declara la declaratoria, ya son herederos. Bien, esa, entre comillas, certeza que hay, ya queda clarificada y esos herederos efectivamente ya van a poder hacer valer sus derechos propiamente dicho. Pero bueno, antes igualmente tienen derecho, digamos, el juzgador entiende que efectivamente tienen la capacidad para solicitarlo y lo que yo tengo que hacer
como les dije en la primera clase, prima facie es acreditar ese carácter a los fines de poder pedir alguna de estas medidas de conservación. Sí, tengan en cuenta que en principio el acreedor no podría pedir la medida de conservación del 725. ¿Por qué? Porque tiene otras medidas. ¿Cuáles son? Las medidas, las medidas cautelares propiamente dichas que establece el 198 del CPC en adelante. ¿Bien? Él puede utilizar otras herramientas que el acreedor. El heredero, en cambio, tiene esta facultad que incluso la tiene, digamos, el juez de oficio, como le señalé. ¿Qué diferencias existen entre estas medidas de conservación o de seguridad del 725 con las medidas cautelares tradicionales que nosotros conocemos y que acabo de señalar donde se encuentran en el Código de Procedimiento? Punto número 1, las medidas cautelares se dan en procesos contenciosos o contradictorios. Las medidas de seguridad, en contraposición, se dan en el marco de un proceso voluntario como es efectivamente el proceso sucesorio. Bien, la otra cuestión es lo que yo señalé en cuanto a si ustedes pueden pedir antes de iniciar un proceso sucesorio o antes de iniciar un proceso de conocimiento, bien, estas son las dos posibilidades que tienen, medidas, digamos, en unas medidas precautorias, medidas cautelares, y de otro las medidas de conservación. Bien, si yo estoy en el proceso sucesorio y solicito estas medidas de conservación del 725 antes de iniciar el proceso sucesorio, no tengo ningún plazo. Bien, ¿esto qué significa? Me dan la medida y yo no tengo por qué iniciar el proceso sucesorio por nada en el mundo. En contraposición, cuando yo inicio un proceso de conocimiento y previamente pedí una medida cautelar o proceso ejecutivo, cualquier tipo de proceso, no quiero encerrarlo con proceso de conocimiento. Cuando yo pido una medida cautelar, tengo un plazo de 10 días para iniciar la acción de fondo. Si no inicio la acción de fondo, la medida cautelar cae. ¿Bien? Entonces una tiene un plazo y la otra no tiene plazo. Fundamental es esto, ¿bien? Y fundamentalmente no tanto por esto que estamos viendo, sino para el día de mañana, cuando ustedes ejerzan la profesión, que entiendan por qué no es tan conveniente, y ahora les voy a decir por qué lo inician de forma autónoma, pero por qué no es tan conveniente iniciar un proceso exclusivamente a los fines de trabajar una cautelar. Dicho esto, sí, les aclaro que van a haber un montón de procesos donde se inicia con ese único fin, en principio, como una medida cautelar, pero lo hacen para saltar la mediación previa si es que tienen que ir a mediación. O sea, lo que quieren hacer es que llegue rápido el expediente al juzgado, esto ya le estoy explicando algo de práctica general, que llegue rápido al juzgado para que el juez entienda, resuelva la cautelar y después una vez que tiene la cautelar, efectivamente, sí, tranquilos, interponen la demanda correspondiente. Pero siempre tiene esa espada de Damocles de que por cualquier eventualidad le llega a pasar algo y no inicia la demanda, automáticamente cae. Y encima si cae, ya noticiaron al demandado ejecutado de que, digamos, le van a iniciar una cautelar, le van a iniciar un proceso y que le van a traer una cautelar. Entonces, siempre les conviene en el marco del proceso hacerlo, porque saben que ahí eventualmente, antes de correr traslado o antes de librar mandamiento de intimación de pago, traban la cautelar y se quedan tranquilos de que no les está corriendo ningún plazo. Otra cuestión importante, estas medidas de conservación a contraposición con las medidas cautelares no requieren contracautela. Bien, ustedes entiendo que ya lo saben porque son todos cuasi abogados. Las medidas cautelares tienen 3 requisitos: verosimilitud del derecho, pedir una demora y contracautela. Contracautela puede ser juratoria, real, vaya a saber una que le puede ordenar a la parte, pero contraposición, el proceso voluntario, el proceso sucesorio, si a ustedes le dan efectivamente una medida de seguridad, no le van a pedir ninguna contracautela. Entonces van a estar tranquilos que efectivamente una vez que lo tengan otorgado, ya está, no tienen que ni dar un bien, ni dar un dinero en embargo, ni nada. ¿Cuáles son las semejanzas con, efectivamente, las medidas cautelares? Bueno, fundamentalmente no hacen cosas juzgadas, ustedes saben que se puede modificar, ampliar, incluso dejar sin efecto. Son provisorias, siempre son provisorias, toda medida cautelar o toda medida de seguridad, efectivamente se dicta con un fin y sabemos que en cualquier momento se puede llegar a modificar, levantar, como le acabo de decir. Y bueno, y la cuestión que acabo de mencionar son modificables, siempre son modificables, ¿bien? Fundamentalmente si están
de alguna forma perjudicando al demandado ejecutado o en este caso a alguna persona que no tenga intervención en el proceso sucesorio. Después van a ver, bueno, hay un puntito ahí, 6, que dice poderes y deberes de los jueces en el proceso. Yo se lo voy a resumir esto muy cortito porque tiene que ver obviamente con el proceso sucesorio y no, tiene que ver con todo lo que está pasando efectivamente en la justicia. Hay un cambio de paradigma, y esto capaz que lo han escuchado si alguna vez lo ha dicho el doctor Casas, porque efectivamente lo repite y con razón. Y esto se dio muy fuerte a partir de la implementación de los procesos de oralidad en la provincia de Buenos Aires. Bien, acá hubo un cambio de cabeza, un cambio en la forma que tenían todos los jueces en ver, digamos, el proceso. Y para resumírselo, antes entendía que el juez era un juez, digamos, árbitro. Lo que hacía era, o sea, observaba a los dos contendientes, bien, y lo que hacía intentaba, obviamente, en base a los ataques que se hacían, ir llevando el proceso hasta que llegaba el auto para la sentencia, y ahí tomaba la causa y efectivamente dictaba la resolución. Hoy por hoy, bien, y a partir de implementación, como le dije, los procesos de legalidad, lo que se intenta o lo que se busca de un juez es que ya no sea más árbitro, sino que sea administrador. ¿De administrador de qué? Fundamentalmente del tiempo del proceso. ¿Qué es el tiempo del proceso? Lo más valioso. Ustedes, si han escuchado, no sé si han tenido ya internacional privado o no, pero por darles un ejemplo, en las últimas sentencias de la Corte Interamericana, lo que ha hecho es fallar en contra de Argentina por la demora en cuanto a un proceso, no importa cuál, en el dictado de una resolución de fondo. Bien, esto pasaba, sigue tal vez en algún lugar pasando, pero ya casi ha dejado de suceder, que antes un proceso, yo me acuerdo cuando me inicié como practicante, yo veía causas que llevaban 10, 15 años. Yo estaba en la cámara, llegaban las causas y capaz que para dictar sentencia tuvieron 10 años. Y hoy por hoy cuando lo ves, imagínense que después tienen la apelación ante la alzada, bien, que demoraba 2 años capaz, y después tenían eventualmente recursos ante la Suprema Corte si llegaba 5 años más. Entonces, una causa para llegar, yo he visto causas 20 años volviendo de la Suprema Corte, con los papeles ya amarillos era poco. Entonces, eso es una locura lo que sucedía. Lo que está intentando efectivamente este cambio de paradigma es que las resoluciones tengan una sentencia buena, mala, favorable, desfavorable, en un tiempo idóneo. Bien, porque si no, el tema, el típico dicho, una sentencia tarde no es sentencia, por decirlo de una forma vulgar. Bien, bueno, entramos propiamente dicho a distintas medidas de seguridad que vamos a ir tocando para no tampoco gastar todo el tiempo en esto. Fundamentalmente, primero, establece, se puede ver en el artículo 693 del Código Civil Comercial, léanlo, y ahora voy a hacer una única mención importante a esto, es el inventario. El inventario efectivamente es a ver, como le dije, este artículo establece en cabeza digamos, del cónyuge de parte, del progenitor, una orden de efectuar un inventario de todos los bienes del causante. Esto en la práctica no se da, en verdad. El inventario se pide efectivamente cuando alguno heredero que se haya presentado no sabe qué quedó. ¿Bien? O tiene conocimiento que el otro heredero sabe todo lo que tiene, entonces por intermedio del sucesorio le ordena efectivamente el juez el inventario para traer luz sobre la oscuridad y saber qué efectivamente es lo que hay para el día de mañana empezar las tratativas para llevar una partición adecuada. O mismo para, interín que sea el proceso, ver si efectivamente está ingresando dinero y puedo hacerme algún dinero luego de hacer obviamente toda la declaración jurada que vamos a ver ahora muy prontito. Bien, se puede, a ver, la forma que se puede llevar a cabo, en principio, no es que la tiene que hacer el heredero que tiene los bienes o conoce todos los bienes que efectivamente quedaron del causante, sino que en principio está en cabeza de un escribano, puede ser hecho por los funcionarios públicos de juzgado. Tema fundamental y que muchas veces le ofrecen, no la puede hacer el oficial de justicia. Ustedes saben que hay en la oficina de mandamientos hay dos funcionarios, está el oficial notificador y el oficial de justicia. El oficial de justicia es el que fundamentalmente que a nosotros
tenemos que saber en los procesos ejecutivos ese que va con el mandamiento de intimación de pago para intimar de pago y intentar cobrar el dinero de la creencia. Ese oficial de justicia, bien, se establece específicamente en el artículo 203 de la Acordada 3397 del 2008, que no puede hacer el inventario. Ustedes cuando ofrezcan que el inventario lo haga un funcionario, nunca tiene que ser el oficial de justicia, nunca. Y si, a ver, si lo piden, obviamente el juzgado le va a sacar una plancha diciéndole no puede ser oficial de justicia. Cuando ofrecen a funcionarios juzgados, que a mí me ha pasado, de ir a hacer un inventario, después de salir de tiro por la culata. ¿Por qué? A mí me pasó en el marco de un sucesorio donde tenía que hacer efectivamente un inventario, yo a las 9 de la mañana estaba en un galpón. Cuando abrimos el galpón, abogado de uno de los herederos, abogado de otro heredero, dos herederos, una asociación que había mucha plata. Cuando abrimos el galpón, para que tengan una idea, había hasta un IMOG, lo que no saben lo que es un IMOG, es un jeep que se utilizaba, un jeep es más grande que un jeep, un automotor más grande, que será utilizado en varios eventos bélicos, desarmado totalmente en un costadito, ¿bien? Pero con esto que le quiero hacer referencia, la cantidad de cosas que había adentro, ¿bien? Cuando entramos, yo podía haber estado una semana haciendo un inventario, automáticamente salgo, llamo al juez de aquella oportunidad, yo era prosecretario del juzgado 14, lo llamo al juez, le comento que iba a estar una semana mínimo haciendo el inventario, me dice, no, listo. Avisar a los abogados que se queden si quieren hacer el inventario ellos en forma particular o eventualmente que designen un escribano a sus costas y que lo terminen ellos. No podía insumir la actividad de un funcionario una semana completa mínimo para llevar a cabo. Entré, se lo comuniqué y me fui. Entonces los tipos se quedaron sorprendidos porque efectivamente no se iba a llevar a cabo el inventario ese día. Y encima lo necesitaban para sacar las cosas porque ya lo estaban alquilando para un supermercado chino. Entonces, tengan cuidado. Si tienen urgencia, les conviene siempre, aunque salga dinero, el escribano les hace un inventario, ya queda un acta en la fe de efectivamente cada cosita que hay, y por ende termina con esa cuestión si tienen problemas. Siguiente medida de conservación, esto ya es un poquito más gravoso y lo vimos en la primera parte cuando yo di justamente las medidas cautelares, es el secuestro. ¿Bien? ¿El secuestro de qué? De algún bien. Yo quiero o varios bienes, puede ser varios bienes. Acá efectivamente el juez tiene que hacer un análisis más riguroso, exactamente igual que en la primera parte, si no recuerdan, cuando yo pedí un embargo preventivo, bien, si yo tenía miedo que ese bien, ejemplo típico, automotor, se pierda, me lo roben o desaparezca, bien, pedía automáticamente de la mano de ese embargo el secuestro, pero para darme el secuestro, como efectivamente en el caso de las medidas cautelares tenía que tener mucho más elementos, mucho más peligro de la demora de los emisores de derecho, acá también se da la misma situación. Si yo efectivamente un bien que no sé todavía si es causante o no, si lo quiero secuestrar a un tercero que lo tiene, bien, no sé, por retención, porque todavía no aboné o lo que fuere, bueno, voy a tener que acreditar efectivamente ante el juez un poquito más que cualquier otro medio de conservación que acabo de señalar. Depósito de bienes. Esto es lo mismo, es fundamentalmente para custodia, vigilancia, control, digamos, de bienes que efectivamente puede ser que lo tenga un heredero, yo tenga desconfianza de ese heredero, bien, de que pueda llegar a pasar algo con el mismo, entonces pido que ese bien se deposite en cabeza de quién, cabeza mía, supongamos que soy heredero, o en cabeza de un tercero. ¿Qué es lo que pasa? Fundamentalmente, primero tiene que ordenar el juez, ¿bien? El juez lo va a decidir en base al pedido que haga uno de los herederos, dos herederos o todos los herederos, ¿bien? Ese depósito depende en cabeza de quién caiga, bien, si es un heredero o un tercero, siempre de alguna forma va a generar gastos, costos por el mantenimiento de esa cosa. Bueno, ahí empieza a... ahora después hacemos una consulta porque si no llegamos, chicos, perdón. Después vemos efectivamente, digamos, con esa, anótenlas y cuando termina, yo no tengo problema, nos quedamos todo lo que quieran, pero anótenlas. Digamos, ese depósito va a generar gastos. Ahí hay que ver, bueno, los gastos, si va a estar en cabeza del sucesorio o no, depende si es conveniente o no, o si esa, digamos, esa situación de desconfianza de otro heredero fue únicamente porque estaba en mi cabeza, ¿bien?
hay una cuestión para dilucidar. Quien tenga el depósito de ese bien, quien se transforma en el depositario de ese bien, se convierte en auxiliar de la justicia. ¿Qué significa esto? No es funcionario público, es un auxiliar de la justicia, si quieren, para tener una idea o una comparación, llévenlo al campo del perito. El perito también es un auxiliar de la justicia, es un colaborador del juez. ¿Bien? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Ese depositario, ya sea heredero o tercero, se convierte en un auxiliar de la justicia, ¿bien? Pero, tiene, bien, además de llevar a cabo su tarea, tiene una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Si la cosa a mí cuando me la entregaron, yo no verifiqué su estado, si la cosa cuando estaba bajo mi guarda, por algún motivo se rompe, pierde, deteriora, lo que fuere, yo voy a ser responsable. Y ahí si viene el trabajo encima, habla de mucha responsabilidad, responsabilidades procesales, responsabilidades civiles, responsabilidades hasta penales. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, si ustedes quieren efectivamente, tienen miedo y quieren ser tener la cosa en su poder para cuidarla, tengan en cuenta que tal vez no le salga bien la jugada. De última, déjense la cabeza de otro heredero, pero ya con un inventario o con una constatación de cómo está el bien, pongan en cabeza de un tercero, aunque les insuma un valor un poco más importante, pero puede ser si es un automotor, una cochera, sale plata, pero bueno, de última se quedan aquí lo que va a tener un tercero imparcial. Bien, fundamentalmente para que tengan en juego esta situación. Y ahí van a ver que hay muchos, ahí entra en juego, de acuerdo a si fue únicamente un miedo del heredero o efectivamente había alguna situación particular que pueda haber generado, perdón, eh, algún tipo de estas situaciones que estoy mencionando, que los gastos sean comunes y no particulares de ese que estoy pidiendo, y ya lo vamos a ver ahora cuando veamos la parte de honorarios. Bueno, constatación de un bien inmueble integrante del acervo judicial. Esto es muy común. ¿Cómo se efectiviza? Mandamiento de constatación. Mandamiento de constatación sí, efectivamente, la ordena el juez y va a un oficial de justicia para determinar si un bien inmueble está ocupado, no está ocupado, por quién está ocupado, se le piden los papeles, se deja constancia y listo. Ya con eso sé en qué situación se encuentra para eventualmente, si tenemos un administrador del sucesor, iniciar el desalojo, la reivindicación, lo que fuere. Designación de un veedor judicial. Estos van a ver que dice designación de un veedor judicial y después dice designación de un interventor judicial. Esto es como decirle lo más importante y lo menos gravoso. La designación de un veedor judicial lo que hace efectivamente es vigilancia de la actividad. Supongamos si yo tengo un fondo de comercio, un comercio que lo tengo tercerizado, bien, pero que yo tengo un porcentaje, o el causante, perdón, tiene un porcentaje, la muerte del mismo ya lo puedo controlar, lo que hago es, como no sé efectivamente cuál es la actividad, cómo se desarrollaba, en lugar de, digamos, intervenir o intentar meterme en el mismo comercio o ver cómo se maneja el fondo de comercio, le pido a juez que designe un veedor. El veedor lo que hace es controlar los libros, controlar cuál es el ingreso, como para tener una idea de efectivamente qué es lo que está pasando. En cambio, el interventor ya lo que hace efectivamente es viene a, digamos, suplantar a esa persona que está ejerciendo, supongamos, el comercio. Entonces ya es más gravoso, ya es más chocante, ya genera mucho más gasto, porque esa persona va a tener que estar todos los días ahí haciendo las veces de el causante, si es que efectivamente es una sociedad de dos personas. O sea, esta va a ser como la medida más extrema que van a tener que utilizar eventualmente si no saben o no tienen noción de qué es lo que está sucediendo con ese local, por ejemplo, restaurante, no sé, lo que fuere que esté administrando el causante o que haya tenido su poder conjuntamente con otra persona. La designación de un administrador judicial, esto lo que está hablando efectivamente es, y como lo dice el ejemplo, no tanto la designación del administrador, que yo dice, la designación de un administrador, digamos, para administrar todos los bienes, sino que es particularmente sobre uno. Yo le vuelvo a repetir el ejemplo de restaurante. En un restaurante que era de dos socios, ¿bien? Uno de los socios era mi viejo que falleció. Yo no tenía ni idea de qué estaba pasando ahí. Entonces lo que le solicitó el juez es, en lugar de designar a un interventor para que se meta de lleno, meta los libros, todo, un administrador judicial, alguien que haga las veces de mi viejo que falleció y que esté ahí
y que él administre la parte que le corresponde, digamos, a mi viejo, no todo. Yo no quiero intervenir toda la empresa, sino que quiero que alguien esté en lugar de mi viejo que ya no está más. Bueno, después habla de, bueno, medidas cautelares respecto a las sociedades comerciales, esto como les acabo de mencionar, es cualquier, si yo tengo una sociedad que no tengo efectivamente noción de cómo trabaja, bueno, puedo llegar a solicitar información o que no sé, las cuotas correspondientes de fulano me denuncie cuáles son las ganancias que tenían anualmente, como para intentar de alguna forma cautelar ese dinero y no perderlo el día de mañana. Después habla de un caso que se da mucho en la práctica, bien, que cuando habla de posesión hereditaria conferido por los jueces y medidas precautorias viables ante su obtención, es más que nada cuando los bienes o el bien relicto del causante no queda en cabeza de los herederos o de los pretensos herederos, sino que está en cabeza de terceros. Terceros, quienes puede ser un amigo, novio, novia, algún familiar lejano, bien, que no esté en el orden de prelación que habíamos dicho el otro día, que no sea ni el primer ascendiente, descendiente o cónyuge de tu parte, sino sea un colateral más allá del cuarto grado, que efectivamente no va a tener, digamos, no va a ser el heredero de esta persona, pero que bueno, tiene ese bien porque tenía mejor relación, tenía más afinidad, lo que fuera. Bueno, acá lo que entra en juego es que efectivamente, digamos, ese pretenso heredero, bien, ese que efectivamente tiene derecho a solicitar todas estas medidas que venimos hablando. Y dentro de esas medidas, no voy a repetir, son todas las que dijimos. Lo que le da derecho es a ese heredero que tiene una preferencia o digamos, una proximidad más cercana con el causante a los fines de solicitarle todas estas medidas de conservación que fuimos viendo. Voy un poquito más rápido porque no vamos a llegar. Medidas cautelares. Cuando habla de medidas cautelares, habla de medidas cautelares contra el sucesorio. No medidas cautelares que yo puedo pedir en el marco del sucesorio como pretenso heredero, sino que son contra la sucesión. ¿Bien? Y acá podemos ver, por ejemplo, anotación de litis. Anotación de litis, entiendo que todos lo saben, si no, para que entienda muy cortito, la anotación de litis es dejar una nota en el informe de dominio a la fin de hacer saber a terceros de que efectivamente hay una contienda en cuanto a ese bien mueble, registrable o inmueble que se está intentando, digamos, disponer. ¿Qué pasa? Yo una vez que tengo esta anotación de litis, que no, en verdad no entorpece ni la venta del bien, no entorpece efectivamente un pedido de informe, bien, pero lo que yo estoy haciendo es anotizando a terceros que hay un conflicto con ese bien. Y por ende, si el día de mañana, por X motivo, se resuelve ese conflicto y se resuelve en forma contraria a lo que ese comprador tercero intentó con respecto al bien, no va a poder oponer su buena fe. Ahí pierde la buena fe como consecuencia de que la anotación hace la publicidad y esa publicidad debe ser conocida por cualquiera que intentaría, digamos, de alguna forma hacerse del bien legalmente, o sea, comprándolo, pero ya pierde esa posición de buena fe que podría llegar a oponer a los herederos. ¿Bien? Provisión de innovar y provisión de contratar. Esto es muy importante y se da mucho en las sucesiones. ¿Qué pasa? Si yo, heredero, efectivamente, sé que me está por caer un embargo, sé que me está por, efectivamente, un acreedor le está dando vueltas, si yo quiero traspasar el fondo de comercio, si yo quiero vender o dar en locación un inmueble, bien, yo como acreedor, lo que tengo que solicitar, bien, en el marco de mi proceso, y que lo anoten en el sucesorio, no, acuérdense algo, acuérdense cuando vimos el legítimo abono, si a mí no me reconocen como acreedor, yo en el sucesorio, afuera, no puedo hacer nada. Pero yo en el marco del proceso que haya iniciado, ejecución, proceso de cobro, lo que fuere, sí puedo pedir las medidas cautelares que entienda contra el causante, contra los herederos, habíamos visto. Yo en el marco de ese proceso lo que voy a hacer es solicitar una medida de innovar o no innovar, o una medida, una prohibición de contratar para que ese fondo de comercio, para que ese inmueble no lo den en locación, no lo vendan, no lo traspasen. Y de esa forma, una vez que tengo la medida, tengo que solicitar que se libre oficio del sucesorio para que anoten la medida cautelar correspondiente. Y de esa forma trago una sucesión si quieren hacer algo. ¿Bien?
Después, bueno, viene el típico caso de embargo de bienes que componen el acervo sucesorio, o sea, el embargo es efectivamente contra todo el patrimonio, contra un patrimonio, contra un bien particular del heredero. Esto no tiene mucho más dificultad. Lo que sí tienen que saber es que hay una posibilidad, si yo no conozco cuáles son los bienes efectivamente de causante, solicitar que el embargo sea sobre derechos y acciones hereditarias. Esto significa que yo voy a embargar, digamos, todo lo que pase por la sucesión. No es que yo quiero embargar una casa, un auto, una moto, un yate, no. Yo como no sé qué es lo que hay, bien, y entiendo que el día de mañana puede llegar a ingresar bienes, bien, porque recuerden la FAS, las dos partes, diga, del proceso sucesorio, personal y patrimonial, hasta que no entremos a patrimonial, tranquilamente no puede haber denunciado ningún bien. Lo que tengo que hacer es, cuando embargo derechos y acciones hereditarias, bien, que es una masa. Por mi monto de acreencia voy a embargar todas las acciones y derechos que hayan en el sucesorio. Después habla efectivamente de, y empieza a hacer un análisis de si puede o no subastar, porque a ver, yo embargo para después subastar. Acuérdense, siempre que embargo algo va a ser para llegar a una subasta. Si mal no recuerdo, la primera parte de esta segunda parte del trimestre. Pero se dio toda una discusión de si ese embargo de derechos y acciones se podía llegar a subastar o no. Bueno, en definitiva, sí se puede subastar. Lo dijo Gacela Medina y lo ha dicho incluso la jurisprudencia y yo lo he visto en el marco de procesos sucesorios. Lo que se hace es cuando se invita a la subasta, digamos, a los oferentes o en forma virtual, se deja claro que cuando se publica, lo que se deja claro es que no se está digamos, subastando un bien en particular o un par de bienes, sino todos los derechos y acciones que puedan llegar a, digamos, transitar por esa sucesión. Entonces, ustedes pueden comprar en la subasta el día de mañana una moto, o pueden comprar 10 fábricas, 40 casas, lo que haya. ¿Bien? Eso es, digamos, el área que tiene, si ustedes no investigaron un poquito, la compra de derechos de acciones. Y la otra cuestión es que puede ser que ustedes estén embargando un porcentaje de uno de los herederos. ¿Bien? Entonces puede ser que el día de mañana sean condóminos con el otro heredero que no tenía nada que ver, que está limpio, ¿bien? Y cuando se inscriben los bienes, un porcentaje sea de ustedes que compraron en subasta y el otro sea del condómino, del heredero que estaba limpito, por decirlo de alguna forma. Entonces se encuentra en una sociedad con alguien que veremos cómo sigue. Después ahí también se da una discusión en cuanto a, ustedes saben que los derechos hereditarios se pueden ceder, se ceden por escritura pública, bien, yo puedo ceder todos los derechos hereditarios que tengan, yo por ejemplo tengo 2 hermanos más, y la verdad que no quiero saber nada con eso, entonces agarro un tercero y le digo, mira, yo tengo todo esto, tengo un tercio de todo este combo, ¿te interesa? Te lo vendo más barato hoy, pero yo quiero la plata hoy, listo, le cedo por escritura pública mi porcentaje de la sucesión y él entra en lugar mío. ¿Qué pasa? Esta cesión muchas veces se hacía de herederos para evitar que los acreedores de ese heredero puedan de alguna forma atacar lo que yo el día de mañana me iba a conseguir con la sucesión. Entonces se empezó a hacer todo un análisis desde hasta cuándo efectivamente el embargo puede tener efectos sobre esa cesión. Para concluir, la cesión, bien, digamos, perdón, el embargo no va a tener efecto o no va a poder atacar a la cesión una vez que efectivamente se haya enunciado en el proceso sucesorio. Cuando se denuncia el proceso sucesorio tiene un efecto de publicidad hacia terceros, ¿bien? Entonces, cualquier embargante posterior a esa introducción de la cesión, de la escritura de cesión, en el marco del proceso sucesorio, vuelvo a repetir, el cual la publicidad a todos va a ser el lugar donde efectivamente a mí me cubra. Bueno, después Inhibición General de Bienes, saben que cuando efectivamente no conoce ningún bien del causante, porque no hicieron investigación, no encontraron nada, pueden pedirle Inhibición General de Bienes como última ratio. Y después habla de lo que yo le decía en algún momento, las medidas preliminares con respecto a los testamentos. Si yo no sé si el testamento, si lo tiene alguno de los herederos, si me lo está escondiendo. Todo esto se da en el marco de diligencias preliminares que pueden ser dentro del mismo proceso sucesorio, puede ser
un proceso de conocimiento aparte, bien, que, ¿cómo se llama? Que después lo puede utilizar en el marco del sucesor. Vamos a lo importante. Inscripción de... Ah, perdón. No, está bien, por ahora lo vamos a ver con inscripción. Inscripción de declarativos de herederos, tanto habitestato como testamentaria, y honorarios en el proceso sucesorio. Bien. Bueno, ya hemos visto en primera parte que... Perdón. Digamos, el proceso sucesorio en sí lo único que hace es declarar una situación que de hecho ya se daba. Con inscripción pasa lo mismo. No es que esa inscripción es constitutiva de derecho, sino que el derecho yo lo tengo, lo único que hace es declararlo en favor de X. ¿Bien? Por ende, lo que yo tengo que hacer acá en el marco de, una vez que termina la faz personal, bien, si yo no lo denuncié anteriormente, es comenzar a denunciar los bienes. Y acá hay algo importante. Supongamos que hayan 10 bienes, bien, registrables, o 10 bienes a la cuadra, lo que fuere. Yo no estoy obligado a denunciar los 10 bienes todos juntos. Yo puedo denunciar 1, 2, 3, 4, 8, los que yo quiero. ¿Por qué? Porque la denuncia de cada bien y el intento de, digamos, inscripción de cada bien son todos onerosos y todos generan, digamos, muchos gastos, no un único gasto que es la tasa sobre tasa, son muchos gastos. Mira, justo me acordé también de otra cuestión, que ahora la voy a anotar así se la digo después. Pero, venía diciendo, entonces, yo no estoy obligado a, en el marco de el proceso sucesorio, cuando inicio la faz patrimonial, denunciar todos los bienes. Yo puedo denunciar un bien, como consecuencia de esa denuncia de ese bien, yo voy a hacerme de efectivo. Una vez que tenga ese efectivo, después de haber cumplido todos los requisitos que ahora vamos a ver, y ya al tener cierto dinero en mi poder, puedo ahí empezar a denunciar más bienes, bien, siempre el marco del mismo proceso, que queda abierto a eterno hasta que yo digo basta, no hay nada más, bien. Por lo cual yo me quedo tranquilo que no tengo digamos, ninguna necesidad, ninguna urgencia de denunciar más de lo que yo quiero como heredero. Bien, bueno. Requisitos para la inscripción. Y esto sí es muy importante, y esto se lo tienen que saber por desgracia de memoria, bien, porque ojalá que obviamente sirva un poquito la clase para que les vaya a quedar algunos conceptos, pero si no lo van a tener que leer y saberlo. Fundamentalmente, fundamental tener la declaratoria de herederos con el cese de la intervención del señor fiscal del Ministerio Público. O el otro supuesto es la aprobación del testamento. Cualquiera de las dos situaciones ya me da pie para efectivamente pasar a la faz patrimonial. Después, si ya lo denuncié yo, me quedo tranquilo. Si no lo denuncié, tengo que denunciar los bienes. ¿Bien? Y la denuncia de bienes, en el mismo escrito efectivamente que yo estoy iniciando, digamos, esta etapa patrimonial, tengo que decir, efectivamente, puedo denunciar todos los bienes, puedo denunciar uno, puedo denunciar algunos. La denuncia no significa que automáticamente estoy pidiendo la inscripción de ese bien, sino que los estoy denunciando. Nada más y nada menos. Después, acá hay yo no sé si lo dijo, si está en el trabajo, pero bueno, para que tengan en cuenta, informe de dominio. A ver, fundamentalmente, ¿por qué? Porque yo tengo que acreditar que el bien está en cabeza de causante. Hay una diferencia acá que hace el doctor Fundadera muy bien en cuanto a si pido certificado o informe de dominio. En verdad no tendría que pedir certificado, porque el certificado me hace un bloqueo registral. Bien, yo con el informe ya me alcanza. Lo que sí tienen que saber es que puede ser que en algún juzgado te pidan las escrituras, la escritura pública, digamos, original. En este juzgado en particular no se pide, pero puede ser que en alguno lo pida. Y también yo he visto en una única oportunidad que les pidan pero eso ya, la verdad, son los abogados más grandes, que le pidan la intervención cuando les acompañan la escritura pública, la intervención de la escritura pública, que no es más ni menos que dejar una constancia al final de la escritura con la firma del secretario de que efectivamente se va a proceder a la descripción de dicho bien en el marco del sucesorio fulanito de tal. Es algo anecdótico que ya no se utiliza, pero bueno, capaz que lo ven alguno que esté trabajando en algún juzgado o haya trabajado en algún estudio, algún abogado más grande que lo haya pedido.
El informe de dominio que yo acabo de decir, y esto sí es importante, tiene que saber que tiene una validez de 90 días, 90 días, bien corridos. El tema es el siguiente, nosotros hemos tenido muchos inconvenientes con el devenir de la pandemia, y ustedes tienen que saber que efectivamente los juzgados en esta etapa, en la primera etapa de la pandemia, hoy ya con el DIFCO no tanto, pero bueno, se flexibilizó mucho la validez de esos informes, porque imagínense que los que ya estaban todos preparados para inscribir un bien, las 2 primeras semanas de pandemia no se trabajó absolutamente nada, con posterioridad se empezó únicamente con las habilitaciones, el juzgado que estaba de turno, o sea, acá había una guardia mínima, pero en el juzgado de turno tenían que entender todas las causas de urgencia y habilitación que había, y así se transitó, no les quiero mentir, pero 2 meses y medio. Entonces, si ustedes tenían un certificado, lo habían pedido, pongamos en diciembre, ya en abril, mayo estaba vencido. Los juzgados empezaron a entender que efectivamente no se podía hacer valer esos 90 días y flexibilizaron un poquito estas pautas. Pero en realidad, cualquier día normal del año pasado, si a ustedes le vencía el informe de dominio que habían pedido, se iba a pasar esos 90 días, les iban a exigir un informe de dominio actualizado. ¿Bien? Y esto tiene, efectivamente surge del artículo 28 del decreto 5.439. Esto es anecdótico, está en el trabajo, no se pierdan con esta pavada. Informe de anotaciones personales. ¿De quién? Del causante. Yo tengo que pedir un informe de anotaciones personales del causante para saber que efectivamente no tiene alguna medida cautelar grabada en su contra. ¿Bien? Esto es muy importante. Este informe también tiene un plazo de 90 días de validez. Y acá también hay una discusión en cuanto a si, por ejemplo, el causante tenía trabado una inhibición de bienes, si eventualmente en el marco del proceso sucesorio se puede llegar a inscribir si afecta o no esa inhibición de bienes en cuanto a la inscripción de los bienes, porque, a ver, cierta parte de la doctrina entiende que la inhibición pasa, digamos, va de la mano de los bienes, en definitiva, para que lo sepan, la alzada local entiende que no, que si hay efectivamente una inhibición de bienes, no se podría llegar a inscribir ese bien en cabeza de los herederos. Pero bueno, acá hay una discusión, no es que lo que dice la alzada local es la única palabra, hay toda digamos, una parte de la doctrina que entiende otra situación. Informe de evaluación fiscal. Esto también, el informe de evaluación fiscal tiene que ser del año que yo estoy pidiendo la inscripción. Si yo, por ejemplo, tengo un informe de evaluación fiscal del año pasado, 2019, y estoy intentando inscribir un bien inmueble de este año, me van a efectivamente pedir un informe de evaluación fiscal actualizado. Esto tiene 2 funciones que ahora vamos a ver. Una es para el pago de la tasa y sobretasa, ¿bien? Y el otro es para la base de los honorarios. Esto es muy importante. Una cuestión que también quería señalar, que eso sí lo tenía anotado, yo cuando inicio un proceso sucesorio, el momento, digamos, donde voy a tener que pagar y acreditar efectivamente el pago de la tasa y sobretasa, es este que yo acabo de mencionar. ¿Bien? Porque una vez que yo, ahora vamos a terminar, acompaño todos los requisitos, el siguiente paso es pago de tasa y se los voy a mostrar ahora cómo se determina. Pero tranquilamente yo cuando inicio el proceso sucesorio puedo pagar el mínimo de la tasa y sobretasa, que puede ser que algún juzgado se lo requiera. En principio no se debería reclamar en esa oportunidad. Usted cuando inicia cualquier proceso ejecutivo tiene que pagar siempre tasa sobre el monto que está denunciando. Como en el proceso sucesorio no estoy denunciando en aquella oportunidad monto alguno, no se le deberían exigir y sí debería ser este momento cuando yo acompaño, digamos, todos los elementos que me exijan el pago de la tasa y sobretasa. Cédula catastral. Cédula catastral, efectivamente, tiene que hacer un agrimensor, está establecido en el artículo 50 de la ley 10.707. Esto es digamos, depende de cada juzgado, por desgracia, casi depende del juzgado el delito que utiliza. En este caso particular, en esta dependencia no se pide cédula catastral, porque la cédula catastral se la van a pedir eventualmente en el juzgado al momento de denunciar el bien y después al momento de efectivizar la inscripción, ahí se la van a volver a pedir. Entonces, como ya va a haber un momento procesal oportuno, digamos, en que se la van a requerir, parecería que es un gasto superfluo e innecesario pedírsela ahora cuando efectivamente la cédula catastral al juez
no le da ningún elemento como para saber efectivamente o para parar, digamos, la inscripción de dicho bien, porque es un informe únicamente de cuántos metros hay, de hasta dónde llega, cuáles son los lotes linderos, cuál es la superficie total, cuánto está construido, o sea, datos que después la verdad no le hacen, pero bueno, puede ser, y de hecho varios juzgados lo requieren. Declaración jurada patrimonial. Y acá voy a intentar, si me sale, bien, mostrarles una declaración jurada patrimonial. Ahí voy a empezar. Díganme si se ve. ¿Se ve? ¿Alguien que me diga, por favor? Sí, Sí, se doctor. ve. Sí, profesor. Perfecto. Esto que les estoy mostrando es una declaración jurada patrimonial. Y acá es muy importante que sepan lo siguiente. Muchos abogados, pero muchos abogados, nosotros siempre les explicamos lo siguiente, nosotros les enseñamos el deber ser. Después en la práctica se dan infinidad de situaciones. Esta declaración jurada que ustedes están viendo la bajan de la página del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Es más, en el trabajo está hasta incluso el link. Esta declaración la tienen que acompañar, la pueden completar con un bien o con todos los bienes que ustedes quieran. Les lo voy mostrando acá. ¿Qué pasa? La declaración jurada tiene que ir aparte. Yo lo que tengo que hacer es no introducir la declaración jurada en el cuerpo del escrito, sino lo que tengo que hacer es hacer un escrito denunciando el bien, diciendo, bueno, estoy acompañando esto y esto, y acompañando la declaración jurada. Y acá tengo que poner, señor juez, señor juez fulanito de tal, y nosotros caraturados tal con tal, a vuestra señorita digo que denuncio la siguiente bienes integrantes del acervo. Acá te van a poner, como dice, partido, nomenclatura catastral, los bienes se identifican por nomenclatura catastral, no que queda en Brown 1762 cuarto piso, siempre es nomenclatura catastral, la evaluación fiscal, ¿ven? El coeficiente es el porcentaje que yo estoy transfiriendo o intentando transferir. La evaluación actualizada del bien. Y cuando yo pongo acá el subtotal, yo acá voy a poner la evaluación total del bien. Cuando pongo el subtotal, supongamos si yo estoy transfiriendo el 50% de un bien, acá abajo, subtotal, voy a poner el porcentaje. Si el bien sale 10 pesos, acá voy a poner 5 pesos y estoy transfiriendo el 50%. ¿Bien? Eso se los estoy explicando básico. Bienes, acá donde dice muebles, ustedes siempre tienen que saber que cuando estén transfiriendo un bien inmueble registrable, siempre tienen que agregar un 10% del valor del bien, acá lo dice clarito, 10% sobre el total de del inmueble, que se estima como bienes muebles presuntos. Es lo que la ley entiende que hay dentro de una casa. Si en la casa hay muebles que salen mucho más que el inmueble, no le importa. ¿Bien? Al código fiscal no le importa. Ellos lo que entienden es que adentro de cada casa hay un valor por 10% del valor del inmueble que yo estoy transfiriendo. ¿Bien? Entonces, yo, por ejemplo, tengo 10 casas para transferir, tengo 10 departamentos para transferir, voy poniendo cada uno de ellos. Si bien es propio, voy a poner un 100%, si bien es ganancial, voy a poner el porcentaje que corresponda, si está casado va a ser el 50%, puede ser otro porcentaje, es el porcentaje que yo estoy transfiriendo, ténganlo siempre en cuenta esto, depende de cada bien. Acá seguimos, yo para mostrarles, por ejemplo, acá dice, bueno, automotores, voy a poner efectivamente cuál es el marca, modelo, año, y acá efectivamente el valor, pero no se pone, digamos, más el 10%. Que quede claro esto, el 10% es exclusivamente sobre los bienes inmuebles. Y después les voy a explicar algo particularmente con el régimen de la vivienda, o el viejo bien de familia, ¿bien? Y otras situaciones que se dan. Pero bueno, les quería mostrar primero esta planilla. Acá si tienen cualquier otro bien, pueden denunciar alhajas, pueden denunciar cuadros, pueden denunciar acciones, pueden denunciar un yate, lo que fuere, ¿bien? Yo lo que les decía es, ustedes acá tienen que denunciar, pueden denunciar uno o todos los bienes que quieran. Entonces puede ser una declaración jurada. Es más, yo me parece que acá tengo una, vamos, espérenme un segundo.
ahora busco un segundito porque quiero mostrarle una completa con algunos bienes. Ven, por ejemplo, acá hay una de un automotor, ya estoy por compartir. Esto es un bien que se denunció realmente en un proceso sucesorio. ¿Ven? Entonces está el automotor, año, modelo, el valor. Bien, acá está el subtotal, digamos, y acá efectivamente el valor de, acá es únicamente un automotor. Y acá, lo que yo le quería mostrar, como consecuencia de esta planilla, va a surgir efectivamente cuánto tengo que pagar de tasa y sobre tasa. Ahora vamos a ver cuál es el porcentaje, pero se lo adelanto. De tasa del bien que yo estoy intentando inscribir, voy a tener que pagar un 2,2% del valor del bien. Y sobre ese valor le tengo que agregar un 10% de sobretasa. Pero bueno, más que nada para que vean efectivamente cuál es cómo es, digamos, el modelo. Esperen que les quería mostrar una cosita más y ya dejo de molestar con el compartir pantalla. Bueno, esto. Ahí está. Acá les voy a mostrar algo que es importante y ya lo voy adelantando. Esto es efectivamente la evaluación fiscal de un inmueble. No importa, bueno, el nombre es indistinto. ¿Qué es lo importante que quiero que vean acá? Dos cuestiones. ¿Cómo se denomina efectivamente? Obviamente, esto es un informe de evaluación fiscal, por ende va a estar el monto de la evaluación fiscal. Pero lo importante es esto, valor del impuesto al acto. ¿Ven que dice 0? Que es 2020, dice 0, y acá dice evaluación fiscal 528.463. Bien. ¿Qué pasa? Hasta no hace mucho tiempo había una diferencia abismal entre la evaluación fiscal y valor de impuesto al acto. Era un segundito que quería... No, este informe... No, el otro ya no es importante. No, esta publicación de dicta no importa. Listo. Seguimos. Antes había una diferencia abismal. Cuando efectivamente, y ahora vamos a ver, cuando yo vaya a efectivizar el pago de la tasa y sobretasa, y cuando me vaya a tomar como base para regular honorarios, ahí estaba antes la diferencia entre la evaluación fiscal y el valor de impuesto al acto. ¿Por qué? Porque la evaluación fiscal era baja y el valor de impuesto al acto era más alto. ¿Para qué se utilizaba el valor de impuesto al acto? Para, efectivamente, cuando se vendía el bien. En cambio, para tributar, para todos los impuestos que nosotros, todos los ciudadanos pagamos, se toma la evaluación fiscal siempre. ¿Qué pasa? Cuando se transfiere un bien, sea cual sea, ahí empieza la diferencia, porque para pagar tasa y sobretasa, yo voy a tener que tener en cuenta la evaluación fiscal. Para la base regulatoria, bien, el monto que tengo que tomar es el valor de impuesto al acto. Pero ahora sí lo voy a mostrar donde está en el trabajo, así no se pierde mucho. Otro requisito, como le dije, como consecuencia de esa declaración jurada patrimonial que yo le mostré recién, tienen que pagar tasa y sobretasa de justicia. Repito, la tasa de justicia es el 2,2 de todos los bienes que yo estoy efectivamente transfiriendo, y la sobretasa es el 10% de ese 2,2. Tasa y sobretasa. Son estos dos elementos que tienen que tener. Ahí le dice a quién va la tasa, a quién va la sobretasa, pero bueno, la declaración jurada. Otro requisito fundamental, el famoso ITGB, que es el impuesto de la transmisión gratuita de bienes. ¿Qué es esto? Es un nuevo impuesto dado por ARBA, que dicen la mala lengua, yo soy apolítico, y esto es lo que se decía cuando se creó, así que lo repito únicamente por eso, no me interesa, pero dice que se creó con posterioridad a la muerte de Néstor Kirchner, porque efectivamente el caudal de bienes que tenían para denunciar en la asociación era inmenso, y antes de que efectivamente impactara, digamos, este nuevo impuesto, que supuestamente se ordenó la inscripción de todos los bienes del expresidente. ¿Por qué? Porque únicamente ustedes van a tener que presentar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes si el causante falleció con posterioridad al 13 de diciembre de 2010. ¿Bien? Si fue con anterioridad, no lo tienen que presentar. Para explicárselo, es muy complicado y es más, no tienen por qué efectivamente saber
cómo se compone. Lo único que tienen que saber, y esto está en el trabajo, perdón, porque se me apareció algo, es que es para bienes que tienen que, o sea, superar los 322.800 pesos para este año 2020, estoy hablando, conforme surge la ley 15.170, que ustedes para poder generarlo, siempre lo tienen que generar, siempre. Pero se meten en la página de ARBA, efectivamente buscan la solapa de ITGB, denuncian la nomenclatura del bien y automáticamente el sistema le va a decir si tienen que pagar o no. Si no pagan, acompañan la constancia de que no tienen que pagar. Si efectivamente tienen que pagar, pues él va a decir cuánto tienen que pagar, bien, le da una constancia para que vayan a cualquier centro de pago, lo pagan y lo acompañan en el expediente como que cumplieron con el ITGB. Bien, es un requisito más, fundamental. Pero ahora sí, vienen otros requisitos antes de ordenar la inscripción. Es la regulación de los honorarios de sus futuros honorarios como abogado y el pago de los aportes previsionales. Y esto sí es importante. ¿Por qué? La ley, obviamente, exige, en principio, si ustedes ven el artículo 21 de la 6716, sí, 6716, si ustedes ven el artículo 21, dice que ningún juez va a poder efectivamente disponer u ordenar inscripciones sin haber acreditado previamente el expediente, el pago de los honorarios y de los aportes. En la realidad, si ustedes denuncian como abogados el cobro de los honorarios, bien, el juez no le va a exigir la constancia de que efectivamente le pagaron. En cambio, la constancia del pago de los aportes siempre se la van a exigir. Bien, entonces, lo que ustedes deberían hacer en el expediente es mínimamente acompañar el pago de la constancia del pago de los aportes y denunciar la percepción de los honorarios. Bien, con eso se alcanza, el juez liberaría efectivamente la orden de inscripción y ustedes se quedarían tranquilos. Importante, cuando ustedes cumplen con todos estos requisitos, todos estos requisitos los pueden ir cumpliendo paulatinamente a medida que los van teniendo, o todos juntos con un escrito. Si yo presento un escrito simple, donde digo, bueno, habiendo acompañado la planilla de declaración jurada, habiendo acompañado el informe de dominio, habiendo acompañado a fojas tanto, hoy ya son todas fechas, ¿no? Pero a fojas tanto habiendo acompañado tal cosa, habiendo acompañado la evaluación fiscal, habiendo acompañado el ITGB, habiendo acompañado incluso la cédula catastral, todo lo que dije, pero incluso hasta pueden llegar a digamos, denunciar sus honorarios, bien, si está dentro de la escala, que ahora vamos a ver cuál es la escala, denunciar sus honorarios, porque, a ver, te voy a repetir, el juez regula honorarios, pero es en base a lo que entiende que ustedes desarrollaron como abogados. Pero si ustedes dicen, bueno, por ejemplo, no sé, me pagaron un 12%, bien, y ese 12%, efectivamente, 12% de los bienes del acervo sucesorio que yo haya denunciado. Y ese 12% yo acompaño la constancia del aporte previsional de dicho monto. El juez, si tiene todo junto en un solo escrito, va a ordenar la inscripción del bien. ¿Bien? Y yo con esa orden de inscripción lo que tengo que hacer, y que sale ordenado en la última parte de la orden de inscripción, es acompañar el oficio, ¿bien? Que después pasa a control, es el, digamos, el instrumento que dice todos los datos de la sucesión y los bienes que yo tengo que efectivamente inscribir, el bien, porque es uno por bien, el bien que yo voy a escribir. Y segundo es el testimonio, que el testimonio es una reproducción, toda seguida, sin números, todos los números tengo que traducir a letras, sin números, sin letras, sin espacios, de la declaratoria de herederos y de la orden de inscripción del bien que yo estoy intentando transferir. Con esas dos cosas yo voy a escribano o me voy a registro correspondiente, registro público de bienes inmuebles en La Plata o al registro automotor que correspondan, o de yates o de lo que sea, o de motos, con el oficio y con el testimonio, se lo dejo ahí y van efectivamente a cumplir con la inscripción de ese bien a favor de los herederos. ¿Bien? Bueno, honorarios. Esto es lo que más les tiene que importar a ustedes. Ustedes saben que nosotros, como tuvimos una modificación de la ley de honorarios, el 8904 desapareció, y a partir, no me acuerdo, hace 2 años, me parece 2 o 3 años, tenemos el 21 de octubre de 2017. Bien, 3 añitos. Tenemos la 14967, ¿bien? Que en principio trae algunas modificaciones, pero no tantas. Nosotros tenemos que saber, el artículo 35 establece, el porcentaje es el mismo que estableció el 8904, entre el 6% y el 20%. ¿Esto qué significa?
el juez le va a regular a los abogados, tiene esa facultad de ver la actuación que realizó y determinar entre el 6% y el 20% de los bienes que yo estoy denunciando. Vuelvo a aclarar eso. Yo puedo denunciar 1 o 20 bienes. De ahí voy a tener declaración jurada. Esa declaración jurada la toma efectivamente el juez a los fines de determinar qué porcentaje le va a regular de honorarios a esa persona, a ese abogado, perdón. ¿Bien? ¿Bienes denunciados? ¿Cómo? ¿De los bienes denunciados? Sí, sobre los bienes denunciados. Siempre la base regulatoria va a estar sobre los bienes denunciados, tanto para el pago de la tasa y sobretasa como para efectivamente regular honorarios. Y acá es donde yo les vuelvo a repetir. Yo tengo, surge la declaración jurada, perdón. De la declaración jurada, al final, cuando vieron que decía subtotal, bien, yo tengo que sumar la evaluación fiscal y el porcentaje que yo estoy efectivamente transfiriendo de cada uno de los bienes. Voy a tener un monto. Si yo, por ejemplo, estoy vendiendo una casa, un auto y una moto, la casa sale 10, la moto vale 5 y el auto vale 5, bien, tengo 20 pesos. Los 20 pesos más el 10% de bienes muebles presuntos, voy a tener 21 pesos, supongamos. Los 21 pesos van a ser la base imponible para el pago de la tasa y sobretasa y la base regulatoria para que el juez de esos 21 pesos tome entre el 6 y el 20%. ¿Bien? Ahí se va a analizar y ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ver el juez para decir al doctor tal le voy a regular 15% de los 21 pesos o le voy a regular un 6%. ¿Bien? Pero el juez tiene en juego entre el 6 y el 20% de la base imponible que va a estar determinada por ese subtotal de sumatorias de evaluaciones fiscales. ¿Bien? Ahora para que vean algo importante. Yo les estoy hablando todo el tiempo de base regulatoria y base imponible. La base regulatoria es para honorarios, la base imponible es para el pago de la tasa y sobretasa. ¿Cuál es la diferencia? Para la base regulatoria, yo debería tomar la evaluación fiscal al acto. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré la evaluación fiscal que yo le dije, la evaluación fiscal al acto ahora está 0? ¿Bien? Pero la evaluación fiscal está en 1.000.000 de pesos. Bien. La evaluación fiscal la voy a tomar, y ahora les voy a explicar por qué. La voy a tomar para el pago de tasa y sobretasa. La evaluación de impuesto al acto, si tenía otro número, ese iba a ser para la base regulatoria. ¿A qué viene esto? Hace aproximadamente 2 años, año y medio, 2 años, empezó a desaparecer la evaluación de impuesto al acto. ¿Bien? Pero ¿qué pasaba? Antes, la evaluación fiscal era una y la evaluación de impuesto al acto era totalmente otra. Era siempre mucho más elevada. Entonces, efectivamente, lo que hicieron fue, analizando esta situación, los abogados dijeron, bueno, no me tome la evaluación fiscal, tome la evaluación de impuesto al acto porque siempre es más elevada. Y condice un poquito más con la realidad, a menos de que nunca efectivamente se llega con lo que se puede llegar a vender una casa en el mercado inmobiliario. Pero bueno, ustedes tienen que saber que a menos de que hoy es 0, el día de mañana, porque toman distintas situaciones, la cantidad de metros construidos, la zona, o sea, tiene otros elementos que la evaluación fiscal no los tiene, entonces puede ser que el día de mañana la evaluación de impuesto al acto pueda volver a subir. ¿Bien? Y si vuelve a subir, ustedes siempre tienen que saber que para tomar la base regulatoria, ese es el elemento que tienen que tomar y no la evaluación fiscal. Excepto en un caso que ahora se los voy a decir. Entonces, una vez que tenemos esto, y aparte, algo también fundamental, en la base imponible, siempre, obviamente, le voy a estar agregando ese 10% de bienes muebles presuntos que yo vengo repitiendo. Para la base regulatoria, en principio, no. No debería tomar el 10% de bienes muebles presuntos. ¿Qué pasa en la práctica? Se pasa de largo. Cuando ustedes ven la declaración jurada, imagínense que la regulación de honorarios la verifica el juez siempre, pero la hace obviamente el despachante. El despachante, supongamos, en este juzgado son todos abogados. ¿Bien? Pero yo he pasado por 2 juzgados antes y la Cámara de Apelaciones y he visto muchos
empleados judiciales que no son abogados. Ojo, muchos saben mucho más que yo, pero eso no significa que no tengan otra, digamos, otra forma de pensar, otra base y otro conocimiento. Entonces, en base a su conocimiento, efectivamente, no saben este dato en cuanto a que tienen que discriminar la base imponible de la base regulatoria. Y por ende toman la declaración jurada patrimonial a los fines de analizar los honorarios. A los fines de analizar los honorarios no estoy hablando únicamente de primera instancia, porque ustedes saben que pueden apelar los honorarios y ante la alzada efectivamente se analiza también esta situación, porque ustedes pueden atacar la regulación de honorarios como la base regulatoria, que son dos cosas distintas. Una cosa los honorarios que en definitiva es entre el 6 y el 20% de lo que me regularon, y la base, digamos, regulatoria es ese monto que yo tomo para después llegar a los honorarios. Pero bueno, esta es una cuestión que tienen que saber, que se da efectivamente en la práctica, y que bueno, lo puede llegar a sorprender porque aunque ustedes mañana salgan de acá y digan, listo, entonces perfecto, yo cuando vaya a solicitar un horario le voy a decir que me tomen la base regulatoria, no la base imponible porque me están agregando el 10% de bienes muebles presuntos. Puede ser que se lo tomen, puede ser que no. No se preocupen porque en definitiva, realmente que puede llegar a ser perjudicial de alguna forma para su cliente, no es que tampoco se modifica tanto los honorarios. Bien. Bueno, hay también una situación particular que ahí le dicen efectivamente si en lugar de tomar la evaluación fiscal, de impuesto al acto, me toman otra, digamos, evaluación de ese bien, que puede ser si se acompañó al expediente una evaluación real del bien por otro motivo. Supongamos que queremos vender la casa y antes, en el marco de una audiencia conciliatoria, uno de los herederos trajo una cotización del bien que difiere con la evaluación fiscal. Puede ser que yo como abogado solicite que en lugar de la evaluación fiscal de impuesto al acto, me tomen esa evaluación real. Bien, si hacen eso, lo que tienen que saber es que efectivamente no van a poder regular entre el 6 y el 20% que establece la ley, sino que el artículo 27 de la ley de honorarios dice que va a ser entre el 6 y el 12. El tope va a ser el 12. ¿Por qué? Porque tiene una base más alta. Como tiene una base más alta, le reducen el porcentaje que pueden llegar a regular honorarios. Acá lo que yo le decía, cuando ustedes denuncian el bien, hay dos excepciones. La primera es si el bien que yo estoy denunciando cumple todos los requisitos para ser considerado bajo el régimen de la vivienda viejo, a ver si me perdió, viejo bien de familia. ¿Bien? Si yo tengo una casa que cumple todos los requisitos para poder ser inscrita como bajo el régimen de vivienda hoy establecido en el artículo 244 del Código Civil Comercial, viejo bien de familia, bien, pero que no esté inscrito, cuando yo regulo honorarios por ese bien exclusivo, voy a regular un 6%. No voy a tener de 6 al 20, únicamente un 6%. ¿Bien? ¿Se entendió? Le voy a agregar el 10% de bienes muebles presuntos, pero únicamente un 6% de valoración fiscal al acto. La otra excepción es si ese bien sí está inscrito bajo el régimen de vivienda. Si está inscrito bajo el régimen de vivienda que cumple todos los requisitos, hogar conyugal, que no excede de tanto monto, todos los elementos que efectivamente que vivan la familia en dicho inmueble, si está inscrito bajo el régimen de familia, acá se va a salir de lo que yo estoy hablando, ya no se va a tomar el valor de impuesto al acto, se va a tomar la evaluación fiscal porque lo dice la norma, ¿bien? Te voy a repetir, hoy no hay diferencia, el día de mañana puede volver a haber diferencia. Tomo la evaluación fiscal, ¿bien? Lo aparto, digamos, de la base regulatoria del otro, voy a tener dos bases regulatorias si tengo otros bienes. Si únicamente tengo este bien, va a ser una única base regulatoria sobre este bien, tomando la evaluación fiscal, y sobre ese bien, el 10% en verdad está en duda, no lo establece, y por ende van a ver que capaz que viejos trabajos, nosotros hablamos de que se le tenía que sacar el 10%, y ahora no se dice más, no surge en ningún lugar, entonces ya no hacemos esa aclaración y esa diferencia. Se le agregaría el 10% de bienes muebles presuntos. Pero lo importante es que de lo que yo hablé del artículo 35, que tengo del 6 al 20%, me voy de esa escala y únicamente voy a regular sobre ese bien el 3%.
Bien, sobre ese bien voy a regular el 3% del valor de la evaluación fiscal. Para que se entienda, vuelvo a repetir, sobre el resto de los bienes, evaluación fiscal del impuesto al acto, entre el 6 y el 20. Si el bien no está anotado bajo el régimen de vivienda, pero cumple con todos los requisitos, voy a regular un 6%. Si el bien sí está inscrito bajo el régimen de vivienda del artículo 244 del Código Civil y Comercial, sobre ese bien exclusivamente voy a regular un 3%. Ese va a ser mi tope de honorarios, un 3% de la evaluación fiscal. ¿Bien? Sigamos. Bueno, como les mostré, ustedes efectivamente pueden denunciar un bien, varios bienes, y todo tiene que estar en esa declaración jurada. Bien, tienen que sumar obviamente las declaraciones fiscales para efectivamente saber cuánto van a tener que pagar de tasa y sobretasa. Reitero, pueden denunciar uno o todos los bienes juntos. Acá sí, modificación que trajo la nueva ley de honorarios. Antes, cuando nosotros clasificamos las etapas del proceso sucesorio, el artículo 28, inciso C, sigue manteniendo la misma clasificación, que eran 3 etapas, digamos, hasta la apertura, o sea, con el quito liminar, ya tengo una etapa adentro. Hasta la apertura, hasta la declaratoria de herederos, y posterior a la declaratoria de herederos. Serían como 3 compartimentos. ¿Bien? ¿Qué pasa? Antes era, se le iba a regular el horario de acuerdo a las actuaciones que haya ocupado, un tercio y un tercio. ¿Bien? Si yo había presentado el quito de demanda, ya tenía un tercio adentro de beneficio cuando me regulaban horarios. Si había llegado hasta la declaratoria de heredero, tenía 2 tercios adentro. Si era el único abogado, iba a tener las 3 etapas adentro, y como 3 etapas me iba a regular tanto de honorarios a mí. Bien, iba a ser la única regulación de honorarios. Se veían 2 abogados, hay que ver en qué etapa participó cada uno, en base a eso hacer la clasificación de tareas, y ahora les voy a explicar qué es eso. Bien, y eso me va a dar pie para efectivamente analizar cuánto le voy a regular en honorarios. ¿Qué pasa? Con la modificación de la ley de honorarios, se cambió también cuánto le correspondía por etapa. Ya ahora no es más un tercio, un tercio y un tercio, sino que es por la primera etapa un cuarto, por la segunda etapa un cuarto, y por la tercera etapa 2 cuartos. Entonces se modificó sustancialmente cuál es el porcentaje que efectivamente le voy a dar a un medio, perdón, por la última etapa un medio, es un cuarto y un medio por la última etapa. Entonces voy a tener más honorarios por la última etapa que por las 2 primeras. Tiene cierta lógica. ¿Y por qué? La primera etapa, efectivamente, a menos de que se entiende que es la más fácil, en principio es la más difícil porque usted tiene que conseguir el cliente, ¿bien? Pero después es un escrito simple. Con ese escrito simple ya está. Listo, cumplió la primera etapa. La segunda etapa, tienen que trabajar efectivamente, porque tienen que, pero hoy por hoy, como efectivamente están trabajando los juzgados, muchas actuaciones se las hace el juzgado directamente. Se las hacen edicto, ustedes acompañan la planilla, pero nosotros la diligenciamos. Los oficios de IPS, efectivamente, puede ser que algunos se lo pidan al Estado, pero muchos los hace el juzgado, después obviamente hay que diligenciarlos, pero bueno, ahí tienen otra etapa más, un cuarto más. En cambio, la última etapa, donde efectivamente tiene que acompañar todos estos requisitos que yo le dije, tienen que, digamos, conseguir todo, y ustedes traer todo, ya no es tanto el juzgado el que hace, sino que ustedes traen todo, es un poquito más laborioso, entonces por ende se entiende que efectivamente sobre dicha etapa se va a cobrar un poquito más que sobre las otras. Bueno, lo que yo le dije, si hay un único abogado, se regula el horario y cumple con todas las etapas. Si hay varios abogados, sí o sí la ley le exige la clasificación de tareas. La clasificación de tareas es efectivamente decir, primero, en qué etapa intervino, número 1. Y número 2, si las tareas que desarrolló fueron comunes a toda la sucesión o particulares a su cliente. ¿Bien? Ejemplo, comunes a todas las sucesiones el pedido de declaratorio de herederos, que se libre oficio de IPS, que se dé vista al señor agente fiscal. ¿Bien? Ejemplo, y me parece que en el trabajo hay un montón de ejemplos. Particulares son cuando yo me presento con mi cliente para acreditar efectivamente que es pretenso heredero. Cuando yo en el marco de una audiencia de conciliación, obviamente intervengo defendiendo los intereses de mi heredero, ¿bien? De mi cliente, perdón, de mi cliente. Toda actuación que beneficia exclusivamente a una de las partes, entre comillas, es una actuación particular. Toda actuación que beneficia al común de los herederos va a ser común.
¿Y dónde va a radicar la diferencia? Que cuando me regulan horarios y me clasifiquen las etapas y me digan, por ejemplo, el doctor Pérez del Monte intervino por la primera, el doctor Fulanito intervino por la segunda y los dos intervinieron en la tercera. Bien, dentro de la misma. Por la primera etapa, trabajos exclusivos al doctor Pérez del Monte. Por la segunda etapa, comunes. Al doctor Pérez del Monte, tal, tal y tal. Comunes al doctor Orozco, tal, tal y tal. Bien, particulares, doctor Pérez del Monte tal, tal, Orozco tal, tal. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me regulan horarios, yo los trabajos particulares los voy a reclamar únicamente a mi cliente, pero los comunes se los puedo reclamar a toda la masa hereditaria, o sea, a todos el resto de los herederos. Entonces, ahí va a estar efectivamente la diferencia. Bien, eso es fundamental para que lo tengan en cuenta. Sí, obviamente, lo que acaba de preguntar la compañera, el fallo morcillo, a ver, acá vino a partir de lleno, efectivamente, en cuanto a la aplicación o no, de acuerdo a la etapa que se haya cumplimentado. ¿Por qué? Pues yo tengo la 8904 hasta que efectivamente devino la nueva ley de honorario. Cuando devino la nueva ley de honorario, hubo todo, que ya lo vimos, todo ese análisis jurisprudencial desde cuándo se aplica la nueva normativa, si es a las etapas consumadas o no. Bueno, Morcillo trajo claridad, efectivamente dijo, bueno, hasta este momento se aplica la ley 8904 y a partir de ahora la nueva ley. Bien, y la clasificación de tareas lo que va a hacer es, en base a cuándo yo actué, me va a decir, además de cuáles son las tareas comunes, cuáles son las tareas particulares, las etapas que cada uno cumplió, decirme, bueno, y cuando vaya a regular horarios, porque esto es clasificación de tareas, es la primera parte, firme, se regulan horarios. Cuando regulo horarios, digo, bueno, teniendo en cuenta la clasificación de tareas, voy a aplicar morcillo. Y en base a morcillo digo, por esta y esta etapa, aplico 8904. Por esta y esta etapa, aplico la nueva ley de honorarios. ¿Bien? Obviamente que hay todo un problema en cuanto a que la vieja ley decía un tercio, un tercio, un tercio, la nueva dice un cuarto y medio, pero bueno, se va animando, se va intentando hacer lo más genérico posible, digamos, esa parte. Tienen que saber que la nueva ley de honorario exige al juez determinar cuáles fueron efectivamente las tareas desarrolladas bajo, digamos, el procedimiento de poder llegar a un jury. ¿Bien? También, ahora, bueno, les comento la cuestión, pero después para intentar terminar en plazo, en cuanto a la constitucionalidad de la posibilidad de hacer un jury de funcionamiento magistrado cuando se sale de los porcentajes que puede regular. Pero bueno, ahora si lo cuento puede ser anecdótico. Algo es importante, ustedes van a ver que dice pacto sobre honorarios en el proceso ejecutivo. Ustedes en principio lo que tienen que saber es que ustedes pueden hacer un pacto de cuota litis, que es uno de los contratos que establece la ley de honorarios, en cualquier tipo de proceso. ¿Qué pasa? Cualquier tipo de proceso que tenga un área, que tenga un porcentaje de incertidumbre para el abogado, ¿bien? Porque pues yo no sé si voy a ganar o no. El proceso sucesorio, y es de las mejores cosas que tiene este tipo de proceso, siempre se le va a regular horarios, haya o no haya bienes, si hay bienes van a tener efectivamente más base, y si no hay bienes, se le va a determinar algún tipo de honorario, ¿bien? Teniendo en cuenta su actuación. No van a tener base regulatoria, pero se va a regular mínimo 7 usos. El tema es que en este tipo de procesos voluntarios donde no hay contradicción, donde no hay efectivamente esa situación de saber si voy a ganar o perder, si voy a, cuánto me van a regular de honorarios, en principio no sería procedente el contrato de pacto de cuota litis. En cambio, sí pueden pactar, ¿bien? O sí pueden, digamos, convenir sus honorarios y dejarlos establecidos en un contrato, ¿bien? Y el mismo efectivamente acompañarlo a los fines regulatorios. Es decir, bueno, por esta subvención nosotros acordamos que se me va a regular un 10% de los bienes que se vayan a denunciar. ¿Listo? Entonces, cuando después regula el horario, toma en cuenta ese convenio y regula un 10%. ¿Qué pasa? Si yo le pido efectivamente los honorarios al momento de dictar la sentencia, al momento de regular los honorarios, el juez puede llegar a entender que ya no quiero hacer más efectivo ese pacto de cuota litis y que me regule él en base a lo que establezca la ley. ¿Bien? Esa puede ser una de las situaciones que se den. Pero si no, si yo no le digo nada, el juez debería tener en cuenta ese contrato, ese convenio de honorarios que yo acompañé y automáticamente regular teniendo en cuenta el tope que establecí. ¿Bien? Lo que decía yo, bueno, después en cuanto a que
el principio de pacto quotabilis no iría, y lo que le quiero, antes de terminar, dos cositas puntuales. Lo que yo le decía en cuanto a, salió un fallo hace mes y medio de la Suprema Corte, donde efectivamente habían planteado la constitucionalidad o no de la sanción de jury de enjuiciamiento a los magistrados cuando no cumplieren con el porcentaje de los honorarios establecidos en cualquier tipo de proceso. Bueno, en definitiva, para que lo buscan en la página de la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Provincial entendió que era inconstitucional esa normativa que está en el código, en la ley de honorarios, por la cual si un juez se escapa de la escala de honorarios que establece la ley de honorarios, ya sea para cualquier tipo de proceso, eso no daría pie a los fines de iniciar un juicio de enjuiciamiento contra ese magistrado. Y de alguna forma protegiéndolos a los jueces, que ni bien salió esta nueva ley, tenían mucho miedo en cuanto a nosotros. A ver, hay muchos procesos donde efectivamente se regula por debajo de la escala porque la base regulatoria es muy baja, porque efectivamente la actuación del abogado capaz que no fue completa. No me acuerdo el fallo. Digo la verdad, ahora no me acuerdo el fallo. De mañana se los digo. Porque lo busco, lo tengo acá dando vueltas, pero no me lo acuerdo el nombre. Pero quería señalar dos cositas más. Primero, que esto también lo he visto en estos días y justo me acordaba. Puede ser que en el marco de un proceso sucesorio el mismo se inicie no por un causante, sino por más de un causante. Bien, puede ser que con respecto a uno de los causantes, efectivamente, se cumplan todos, o sea, yo acredito su fallecimiento y acredito prima facie mi carácter heredero. Bien, entonces, por ende, en principio, me deberían abrir el proceso sucesorio con respecto a ese. Pero si el otro no cumple, se podría llegar a la contradicción. Bueno, sepan que igualmente, si uno tengo certificado de función, pero el otro no, me van a abrir la sucesión por el que tengo certificado. El otro me lo van a dejar en stand-by y me va a decir, bueno, tráemelo y yo te abro la sucesión con respecto al cónyuge, al cónyuge, perdón, también del otro causante. Bien, entonces van a poder encaminar el proceso sucesorio por los dos, pero hoy me van a abrir uno y dentro de un mes, cuando consigo el certificado, me van a abrir el otro. Número uno. Bueno, el tema que le acabo de decir, en cuanto a denunciar los bienes como quieran, no hace falta que estén todos juntos. Algo que justo hoy también se pasó por el juzgado. Vieron que yo cuando le dije que inicie un proceso sucesorio era con el poder especial, poder generar con cláusula particular o como patrocinio. Lo que no pueden es, yo pretenso heredero, darle poder a un lego, o sea, a otro ciudadano, que no es abogado, para que él venga con un abogado o le dé un poder a otro abogado para que inicie mi sucesión. Vuelvo a repetir. Yo soy el pretenso heredero. Le doy poder a mi amigo Juan. Bien, Juan no es abogado. Juan va con un abogado o le da poder a un abogado para que inicie el sucesorio de mi viejo. Bueno, no se permite. El poder se puede dar a favor de un abogado exclusivamente. Bien, y acá fue en un momento votó una. Exactamente, poder de poder, pero si yo le doy poder a un abogado y ese abogado le da poder a otro abogado, sí se puede. Entonces no es el poder de poder. Yo no le puedo dar poder a alguien que no sea abogado. Bien, el que se puede presentar en el proceso sucesorio en mi representación es exclusivamente un abogado. Bien, ustedes saben que también hay otra discusión, es más, ahora en en la mitad de la pandemia tuvo un movimiento que los abogados asustaron bastante, era la posibilidad que siempre estar atente de darle las sucesiones a los escribanos, ¿bien? Y sacarle, digamos, esta fuente de dinero importante a los abogados. Bueno, acá lo que se hace, por también teniendo en cuenta esto, es que siempre tiene que ser un abogado que inicia la sucesión, ¿bien? Es la única persona que puede iniciar una sucesión, obviamente, siempre ya sea como patrocinante o como apoderado, es un abogado, que es el único facultado. Y está intentando desde hace tiempo modificar para que sean los escribanos quienes lleven las sucesiones. Bueno, perdón, fue un poquito rápido, pero bueno, quería terminar todo. Vimos absolutamente todo lo de sucesiones. Ahora, pregunten. Yo tengo una Doctor, pregunta, pero, perdón. perdón. Tranquilo. No, del tema anterior, el tema de los 4 años, respecto a los acreedores y los 4 años, el plazo y el tiempo que hay que esperar desde que se produce el fallecimiento del causante para poder iniciar la sucesión.
la intimación que tienen que hacer los acreedores, ¿queda comprendida dentro de esos o tiene que No. esperar ese Hay que plazo de esperar 30 días días. y una vez ahí? Exacto. Hay que ¿Cómo esperar es? 30 días. Ah, bien. Y a partir de ahí intimar y a partir de ahí corren los plazos de la Exactamente, intimación. los 4 meses. Bien. Ok, gracias. Nada. Yo tengo una consulta, doctor, con respecto a medidas cautelares cuando usted habló de depósito y secuestro, porque no me quedó claro la diferencia en el sentido de que el depósito sería algo necesario una vez realizado un secuestro judicial, ¿o no? No, porque puede ser que el bien esté en poder de uno de los herederos y no haya que secuestrarlo, sino que se lo intima y lo deposita. Está bien, claro, entiendo. Claro, o sea, el secuestro es coercitivo y el depósito puede ser voluntario. Bien. Exactamente. A ver, el secuestro también puede estar, digamos, como consecuencia de que uno de los herederos no quiere entregarlo, ¿bien? Pero si yo lo intimo y lo entrega, es depósito, yo me convierto en depositario. Si en cambio no cumple, ahí voy a tener que ir al más gravoso que es el secuestro. Perfecto, se entendió, gracias. ¿No? Una pregunta. Con los bienes no denunciados en la sucesión, la primera pregunta es ¿qué criterio tiene? Y la segunda pregunta es, una vez cerrada la sucesión, ¿yo con posterioridad puedo presentarme a denunciar otros bienes? Perdón, no escuché la primera pregunta. ¿Qué criterio tiene denunciar un bien y el resto no? No. A ver, yo lo que le decía es, la denuncia la pueden hacer como no hacerlo. No afecta. No afecta absolutamente nada. O sea, no es por... Lo único que te beneficia como abogado es que si yo denuncio bienes, me estoy de alguna forma comiendo tareas comunes. ¿Bien? Me estoy beneficiando como abogado, nada más. Pero después, si yo denuncio para escribir, o si yo no denuncio nada, o si yo denuncio todos juntos, no afecta en nada al proceso. Pero La otra pregunta era, los bienes hay que ingresarlos a la sucesión. es que yo lo voy a denunciar cuando los quiero escribir, si no, no lo denuncio. Claro, por eso, ¿qué criterio? La pregunta era esa, ¿qué criterio tiene no enunciarlos? No tiene un criterio, es únicamente una facultad que tienen los herederos. Bien, y con Yo no posterioridad, quiero, si yo no quiero que la gente se entere que tiene tantos bienes, no lo voy a estar denunciando en un proceso que es público. perfecto. ¿Y con posterioridad yo podría hacerlo una vez cerrado la sucesión? La sucesión no se cierra nunca. Perdón, la inscripción. La inscripción es con respecto a un bien que yo denuncié. Yo no voy a estar inscribiendo bienes que no se denunciaron. Es uno de los requisitos de denunciar el bien. Bien, perfecto. Disculpe, doctor, lo que se refiere usted entonces sería que para no dejar tanto tiempo expuesto el bien en el proceso sucesorio, que se puede denunciar próximo a la inscripción, cuando para hacerlo más celero. Exactamente, a ver, ustedes tienen la facultad, la potestad, el beneficio de cuando van a inscribir un bien, denunciarlo. Si no, no tienen por qué saberle el resto, efectivamente, cuál es una cantidad de bienes que tiene un causante y por ende los herederos. A ver, esta información vuelvo a repetir. Yo entiendo que a ustedes capaz que les parece raro. Acá pasan sucesiones de millones, pero de millones en serio, ¿bien? Que ustedes no tienen ni idea de la cantidad de gente con mucha plata que hay en Mar del Plata. Y por ende, este dato que sé yo, no tiene por qué saberlo el resto de mortales que vienen a un juzgado capaz que a chusmear. Porque es así, lo voy a repetir, acá los juzgados tienen un fin también educativo. Si quiere venir cualquier estudiante a ver un proceso, se le va a dar. Porque son abiertos, son públicos los expedientes. Y públicos a cualquiera. Entonces, yo si no pido la reserva de ese expediente, la forma que tengo de asegurarme de que efectivamente no se entere el resto, es denunciando por cuotas, digamos. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a honorario? Hay algo que no comprendo en absoluto. Dijiste que cuando vamos a hacer la inscripción hay una serie de requisitos y nombraste que hay que si ya cumplieron con los honorarios, tendría que decírselo al juez como el pago de los aportes. Digo, o entendí cualquier cosa? Porque eso es, necesariamente necesito la declaración que nombraste, la declaración jurada, y de ahí voy a sacar la base. Yo fui dando como un orden, digamos, ¿bien? Todo lo que fui denunciando es como un orden. Cuando acompaña la declaración jurada, me va a dar la base imponible para el pago de tasa y sobretasa, y me va a dar la base regulatoria, ¿bien? Sacando supuestamente
que ahora se ha unificado la evaluación fiscal y la evaluación de impuesto al acto, pero no da la base regulatoria. Lo que tiene que hacer el juez efectivamente es regular horarios teniendo en cuenta eso. Pero yo lo que expliqué es que si ustedes quieren conseguir una orden de inscripción más rápida, pueden no esperar que el juez me regule un horario, que sería como una siguiente etapa, sino yo estimar mis honorarios. Si está dentro de la escala de 6 al 20, yo por ejemplo digo, bueno, me pagaron en honorarios 10%, ¿bien? Y a los fines de acreditar, yo estoy denunciando que los cobré, a los fines de acreditar efectivamente que me lo pagaron, acompaño la constancia de los aportes. Eso sí, yo tengo que acompañarlo, tengo que acreditar. Los honorarios, si yo denuncio que los percibí, ya está. Yo que le decía era como para agilizar, digamos, la orden de inscripción. Si no, el orden natural es, yo acompaño todos los requisitos, bien, le pido honorarios, el juez me regula honorarios, una vez que tengo los honorarios regulados, si estoy conforme y no los apelo, acompaño la constancia de pago de tasa y sobretasa. ¿Bien? Perdón, los aportes previsionales, que me quedó decirles algo, los aportes previsionales son de un 5% a cargo del abogado y un 10% a cargo del cliente, ¿bien? Pero eso es la única constancia que yo sí o sí se la tengo que mostrar al juez. Los honorarios se los puedo denunciar cobrados. Y en el momento de la regulación, las 3 etapas, ¿se regulan igualmente al final o etapa por etapa se va a ir regulando los honorarios? La regulación es única por las 3 etapas, o sea, lo que va a considerar el juez es en cuántas intervino, ¿bien? En base a lo que intervino le va a regular del 6 al 20%. Y si hay más de un abogado, obviamente va a evaluar cuál es la actividad de cada abogado, le va a regular entre un 6 y un 20 a cada abogado, pero si hay por uno de los herederos participó más de un abogado, va a ser a ese abogado, a esos 2 abogados, supongamos, se lo va a tomar como uno, se le va a regular del 6 al 20, pero se lo va a diferenciar. Le voy a dar, por ejemplo, si reguló un 10%, le voy a dar un 5 a uno y un 5 a otro, un 8 o un 2, un 9 o un 1, si interviene en una audiencia, supongamos únicamente. O sea, el juez tiene facultades amplias para determinar los honorarios entre el 6 y el 20. Y a partir de ahí evaluará si hubo más de una actuación o si hubo más de un abogado por heredero. En el tema de acuerdo a honorarios, ¿hay algún mínimo o yo puedo, si quiero, hasta no cobrarle? No, el mínimo de la ley establece el mínimo 6%. Está bien, pero yo tengo un acuerdo con mi cliente porque es mi amigo, porque es lo que sea. ¿Puedo? No, sí, te van a venir del colegio de... Por eso supone. No, el mínimo es el 6%. Quiere decir que yo no puedo arreglar por menos del 6% con mi cliente. Listo. No. Esa es la duda que tenía. Sí, le puedo hacer una firma que lo recibí y está bien. Está bien, igual lo que le estoy diciendo es el principio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que cuando hay muchos bienes, efectivamente, a menos de que se debería, digamos, cumplir con la normativa, si ellos fijan un 3% y el abogado, que es quien más sabe y más de último va a defender sus honorarios, no dice nada, el juez no va a decir nada. O sea que tampoco había posibilidad de renunciar a los honorarios. Si sos familiar, sí. Ajá. Es la única posibilidad. Profe, una pregunta. Perdón. Y si eventualmente no podés renunciar por este motivo que yo digo que tenés que pagarle la caja de abogados el porcentaje correspondiente. Entonces mínimo yo tengo que regular un horario. Vos después si lo cobraste o no es un tema tuyo. Pero a mí sí acompañarle al juez, conforme dice el 21, acreditó el pago de los aportes. Y se debe solicitar de que se regule el mínimo de ley. Igual el mínimo de ley, sí, el 6%, sí. Mínimo de ley, sí. ¿Y si actúa un abogado por todos los herederos?